Jesús no es solo, muchos lo llaman profeta, otros un maestro sabio, algunos simplemente un hombre bueno que hizo milagros. Pero no te confundas, Jesús no es solo un profeta, no es solo un ejemplo moral. Jesús es Dios hecho carne. Religiones equivocadas lo han reducido a un enviado más. Falsas doctrinas lo rebajan a un ser creado. Pero la verdad resplandece como el sol en la oscuridad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Él es el gran yo soy. El mismo que habló a Moisés desde la zarza ardiente, ahora camina entre los hombres. ¿Puedes imaginarlo? El Dios eterno con pies polvorientos, caminando en un mundo caído para salvarnos. Perfecto, continuamos con el mensaje. Página 210. Negar su divinidad es negar la salvación. ¿Sabías que hasta los demonios reconocían quién era Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Marcos 5:7. Y tú, humano, te atreves a decir que Jesús no es Dios. Cuando los espíritus inmundos caían a sus pies y confesaban su identidad. No te engañes con filosofías humanas, ni con religiones muertas que le niegan su gloria. Los testigos de Jehová lo rebajan a un ángel. El Islam lo deja como un simple profeta. Otras sectas lo hacen un semidios sin poder eterno. Pero la palabra lo deja claro como el cristal, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Toda la plenitud de quién? De Dios, no una parte. Todo Dios en carne humana. Y eso cambia todo. Porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene valor eterno. Entonces no pudo vencer la muerte. Entonces tú y yo estamos perdidos. Pero si Él es Dios, entonces tiene poder para perdonar, sanar y gobernar. Jesús dijo que era uno con Dios. No fue una interpretación. No fue algo que los discípulos malentendieron. Jesús mismo lo dijo. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y los religiosos no lo soportaron. ¿Sabes qué hicieron? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:31. ¿Por qué querían matarlo? Porque para ellos decirse uno con Dios era blasfemia. Pero Jesús no lo negó, lo reafirmó. Él no solo hablaba de Dios, hablaba como Dios. Perdonaba pecados, calmaba tormentas, resucitaba muertos y decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. ¿Te suena familiar ese nombre? Sí, es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el desierto. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Eso no lo puede decir un simple hombre. Eso no lo puede decir un ángel. Solo lo dice Dios. Y sin embargo, aún hoy muchos siguen negando su identidad. Muchos religiosos enseñan un Jesús humano sin divinidad. Un Jesús buena gente, pero impotente. Pero Jesús no vino a ser simpático, vino a salvar almas como Rey Eterno. La Trinidad no es una invención, es revelación divina. Muchos tropiezan con este misterio. Algunos dicen, ¿cómo pueden ser tres y a la vez uno? Pero escucha bien, la Trinidad no es confusión, es perfección celestial. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Notas algo? Jesús no dijo en los nombres, plural, sino en el nombre, singular. Porque Dios es uno en esencia y trino en manifestación. Dios Padre, el Creador eterno. Dios Hijo, el Salvador encarnado. Dios Espíritu Santo, el Consolador que mora en nosotros. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas, cumpliendo una obra perfecta. Desde Génesis, la Trinidad ya estaba revelada. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26.
¿Quiénes hablaban ahí? No eran ángeles. Era el consejo divino del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Por eso, cuando Jesús fue bautizado, el Hijo fue sumergido, el Espíritu descendió como paloma, el Padre habló desde el cielo: Este es mi Hijo amado. Mateo 3:16-17. ¿Puedes verlo? Dios no se contradice, Dios se revela. Negar la Trinidad es predicar otro evangelio. Muchos grupos dicen: Dios no tiene hijo. El Espíritu Santo no es persona, es fuerza. Jesús no es Dios, es un ser inferior. Alerta, eso no es evangelio, es engaño. Pablo lo dijo con claridad y severidad: Si alguno os predica diferente evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Gálatas 1:9. ¿Y cuál era el evangelio verdadero? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, que murió por nuestros pecados y resucitó con poder, y que el Espíritu Santo fue derramado como guía y sello de salvación. Eso lo creyeron los apóstoles, eso predicó la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué tantos hoy tuercen la verdad? Porque detrás de muchas religiones hay un espíritu anticristo que quiere quitarle a Jesús su lugar divino. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:3. El verdadero evangelio honra la obra de la Trinidad. El falso evangelio reduce a Jesús a un simple maestro. ¿Y tú? ¿En cuál estás creyendo? Jesús recibió adoración, porque Él es Dios. En toda la Biblia, solo Dios puede recibir adoración. Cuando alguien intentó adorar a un ángel, el ángel respondió: no lo hagas. Apocalipsis 22:9. Pero cuando hombres, mujeres, discípulos e incluso demonios cayeron ante Jesús, Él nunca lo rechazó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. Si Jesús no fuera Dios, hubiera pecado al aceptar adoración. Pero Él es digno porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es el Rey de Gloria, el Señor fuerte y valiente. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En Apocalipsis, todos los seres celestiales se postran ante Él. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza. Apocalipsis 5:13. El cielo entero lo adora. ¿Y tú lo niegas? Si aún dudas de su divinidad, estás caminando sobre un abismo espiritual. Las religiones que no adoran a Jesús como Dios no tienen salvación, porque solo Dios salva. Y si Jesús no es Dios, entonces ¿quién murió por ti? Jesús será el juez de vivos y muertos. Muchos lo ven como el humilde de Nazaret, otros como el crucificado lleno de compasión, pero se olvidan de lo que viene. Jesús viene como juez, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. ¿Te das cuenta? El mismo Dios que creó los cielos ha puesto el destino eterno de cada alma en manos de Jesús. Él no solo es el Salvador, también es el Rey que juzgará naciones con cetro de hierro. Y ese día no importarán tus argumentos religiosos. No valdrá decir: yo creía en Dios, pero no que Jesús era divino. No servirá decir: mi religión no me enseñó eso. Porque el Evangelio fue predicado, y tú lo escuchaste. Ese día, cada rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. No dice un Señor, no dice un enviado, dice el Señor. Título que en el Antiguo Testamento es exclusivo de Jehová. Jesús no es un camino entre muchos. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6.
El Jesús falso no salva, engaña. Hoy muchos predican a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Predican a un Jesús débil, a un Jesús que solo ama pero no confronta, a un Jesús que no es Dios, a un Jesús hecho a la medida de sus doctrinas torcidas, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, bien lo toleráis. 2 Corintios 11:4. Sí, Pablo ya lo advirtió. Habrían muchos Jesuses, pero solo uno es el verdadero Hijo de Dios, Señor y Salvador. El Jesús de los mormones, hermano de Lucifer. El Jesús de los testigos de Jehová, un ángel creado. El Jesús del Islam, solo profeta. El Jesús del humanismo moderno, solo un maestro moral. Ninguno de ellos salva, porque solo el Dios eterno puede llevar tus pecados a la cruz y vencer la muerte. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. ¿Te das cuenta? Negar la divinidad de Cristo es negar al mismo Dios. Y tú debes preguntarte hoy, ¿estoy adorando al Jesús verdadero o a una copia religiosa sin poder? El cielo reconoce a Jesús como Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué está ocurriendo ahora mismo en el cielo? Multitudes incontables adoran al Cordero, no a un simple hombre, sino al Dios eterno encarnado, al León de Judá y Rey de Reyes. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. ¿Quién más puede recibir eso? Nadie más que Dios. Y luego dice, y a todo lo creado, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza. Apocalipsis 5:13. El Cordero está en el mismo trono que el Padre, porque Jesús no es inferior. Él es uno con el Padre. En el cielo no hay confusión. Jesús es adorado, exaltado, glorificado. ¿Y tú lo adoras así? Ya no es tiempo de medias verdades. No es tiempo de doctrinas que mutilan la gloria del Hijo, porque vendrá el día donde verás a Jesús cara a cara, y solo habrá dos caminos. O lo adoraste como Señor, o lo rechazaste como un simple hombre.